Bienvenidos a Relatos Extraños. Cuando yo era pequeña, habré tenido unos 4 años más o menos, viví en una casa donde día y noche murmuraban personas y a veces no nos dejaban dormir. En una ocasión mi padre subió a la terraza para ver si había personas viviendo ahí al lado, pero no vivía nadie, porque incluso preguntó a los otros vecinos y le dijeron que no. Aparte, las paredes que dividían la casa con la otra eran bastante gruesas. No se habría podido escuchar nada si las personas estuvieran viviendo ahí. Y en el baño se escuchaban que tiraban el jabón, como si estuvieran quebrando el piso. Era un sonido tan fuerte. Así estuvimos viviendo por un año. También comentó mi padre que a veces, cuando me regañaban, yo salía corriendo y me escondía bajo las escaleras. La casa donde estábamos era de 2 pisos. Y varias ocasiones dice mi papá que escuchó que yo platicaba con alguien, pero en realidad yo no me acuerdo de eso. Eso solamente se acuerda mi padre y mi madre. Tuvimos que cambiarnos de ese lugar porque sí sucedían cosas muy extrañas. Yo soy de Jalapa y cuando era chico viví en una casa donde se escuchaban niños y adultos platicando. Recuerdo muy bien que escuché que en una ocasión una de esas voces de niño le preguntaba a alguien que parecía ser una mujer si se podía llevar un biberón que habíamos nosotros dejados en una mesita. Era un biberón de mi hermana pequeña y le preguntó si se lo podía llevar y esa señora le dijo que no. Esto sucedió mientras todos estábamos durmiendo menos yo. Yo casi no dormía en esa casa. Me daba miedo. Poco después se escuchó cómo se iban alejando con pasos suaves. En una ocasión mi papá nos comentó que en época de guerra mucha gente había muerto ahí, ya que la casa donde estábamos se ubicaba en un cerro. Y bueno, pues tuvimos que cambiarnos después de unos años y hasta la fecha se dice que en varias casas que están ahí se escuchan voces y gritos. De niña, por parte de mi mamá, tenía derecho al ISSSTE. Recuerdo que llegué a enfermarme muy gravemente, tanto así que tuvieron que hospitalizarme. Yo tenía aproximadamente 9 años y en el área donde estaba internada era pediatría. Recuerdo muy bien que en mi primera noche me dio mucha fiebre. No sé si estaba alucinando, pero vi claramente en el marco de la puerta de la habitación a una enfermera con vestimenta muy diferente a las otras. Y en la mano derecha tenía agarrado a un niño que me miraba fijamente. La pesadez de los antibióticos y de todos los medicamentos que tenía en mi cuerpo tal vez me hicieron alucinar de tal manera que aún no sé si fue real o no. Lo que sí puedo decir que cuando llegaba a ir a las citas médicas se sentía un ambiente muy pesado. Estuve de prácticas de enfermería en un hospital que daba espaldas a otro hospital que estaba abandonado desde hace ya muchos años. Y me llegaron a contar algunas compañeras enfermeras que en ocasiones se veían sombras que pasaban en la noche de una ventana a otra y desaparecían. Y que siempre había mucho curioso por ahí asomándose. Yo sí creo mucho en todo ese tipo de cosas.
Por lo tanto, a mí casi no me gustaba asomarme. Ni siquiera quería voltear para allá donde se apreciaba la parte interna de ese hospital, sobre todo porque tenía un aura muy pesada. Me atrevería a decir que en mi corta experiencia de prácticas es la peor clínica a la que he estado, no solo por su servicio y el personal, sino por lo tétrico que es. Pero nunca se me había ocurrido que efectivamente tal vez hasta podrían ir a tirar algún cuerpo y nadie se daría cuenta de eso. Durante mi servicio militar, cierto día me tocó hacer guardia al frente de un cementerio. El primer día pasó normal. Al día siguiente tocó en la parte trasera del mismo. Era un barranco, más bien un abismo. Así es que nos hicimos en la falda del barranco. Se escuchaban gritos y llantos que telaban todo. Para poder prestar guardia tocaba estar de espalda con otro compañero. A veces sentías que venía alguien corriendo hacia donde estabas. Tiraban piedras, corrían por las hojas secas de los árboles que estaban en el suelo. Recuerdo que había un río muy cerca y se escuchaba que se tiraba algo porque el agua hacía ruido. Fue la peor noche de toda mi vida. Cuando mi abuelo estaba haciendo el servicio militar, un día le tocó hacer guardia en la entrada. Eran como 3 entradas en ese lugar. A él le tocó hacer en la trasera. Dijo que estuvo unas horas y ya venía siendo tiempo de que lo relevaran. En eso de 5 minutos aparece un oficial y mi abuelo era cabo primero y le ordenó a mi abuelo que hiciera un informe de todo lo que pasó en el mes. Y así mi abuelo, cuando terminó el informe, eran como las 4 de la mañana aproximadamente, lo fue a entregar a algún mayor, lo cual el mayor al que se dirigió le dijo: ¿qué es esto? Y mi abuelo le contestó: lo que el oficial me ordenó que hiciera, sargento, un informe de todo lo ocurrido en el mes. Y el sargento le informó que no había ningún oficial en las instalaciones y que los cabos que ponían a cuidar las entradas siempre contaban que se aparecía una persona vestida de oficial y les ordenaba hacer algunos mandados. El sargento le aseguró que no se encontraba tal oficial del que mi abuelo hablaba, lo cual mi abuelo, pues molesto, se devolvió a guardar el informe de igual forma. Al siguiente día le tocó cuidar la puerta de nuevo, pero esta vez era la entrada. Como es común que casi nunca esté el que cuida, pues él estuvo con un compañero que también era cabo como él, del ejército. El cabo le contó a mi abuelo la historia de un oficial que se había suicidado en ese recinto, lo cual mi abuelo no creyó. Pero horas más tarde se dirigió al oficial de aquella noche y le preguntó si esto que decía el cabo era verdad o simplemente era una historia inventada. Y así lo que el sargento le contó dejó a mi abuelo con los pelos de punta. El sargento le aseguró que esa no era una simple historia, que era una historia real y que muchos cabos afirmaban haberse topado con el oficial o con el alma de él vagando por las instalaciones militares, dándoles mandados a cabos y soldados de bajo rango. El alma de ese militar aún vaga ahí y se siguen contando historias de él. Ese día nos habían invitado a beber unos amigos y recuerdo que la casa de Mauricio
que era donde nos íbamos a reunir, quedaba exactamente enfrente de un panteón. A casi nadie nos gustaba visitarlo porque la verdad nos daba miedo. Pero él decía que eran cosas imaginarias de la gente, que a él nunca le había pasado nada y desde niño habían vivido en esa casa. Llegamos todos y comenzamos a beber. Llegó un punto en que se nos acabaron las cervezas y Mauricio dijo que si podíamos ir Luis y yo a comprar más cervezas. Pero para poder ir a la tienda teníamos que pasar caminando a un lado del panteón. Ya eran casi las 9 de la noche. Y recuerdo que iba caminando con mi amigo cuando vimos en la entrada del panteón una sombra negra, rara. Era como si se moviera con el viento. Mi amigo me dijo que guardara la calma porque yo comencé a ponerme nervioso. Y de pronto, de la nada, vimos cómo atravesó la pared del panteón. Nunca supimos qué fue. Lo que sí es que ya no regresamos a esa reunión. Él se fue corriendo para su casa y yo igual.